Lo que propongo es trazar un breve recorrido por esos años de formación, que son, digamos, del año 45, que aparece su primer poemario, hasta el 65, 66, que por distintas razones empieza una serie de viajes que después van a culminar con ese otro. Esto lo voy a tirar, pero seguro. Que van a terminar con ese exilio, con esa ida a Buenos Aires y ese hospedaje con Michelini y Gutiérrez Ruiz, que terminarían los dos asesinados. Decía, voy a trazar este recorrido respecto a su labor ensayística, aunque es verdad que estoy incluyendo algunos artículos, notas que no forman propiamente parte de esta categoría, de este género, pero voy a explicar un poquito por qué, bueno, los reúno todos estos aquí y creo que dan una imagen de cuáles fueron estas cuestiones principales que están ligadas también a lo que significó un semanario, que fue el semanario Marcha. En ningún caso quiero decir que la experiencia del semanario fuera la que diera estas notas a la escritura de Benedetti, sino que quizás la potenciaron o era simplemente una evidencia de lo que sintió una generación, esa que se llama generación del 45, generación de Marcha, generación crítica, que tuvo como núcleo este semanario. Decía entonces que algunos de estos artículos del 48 al 65 fueron más tarde recogidos en libros, por ejemplo, Articulario, Mejores Meneallo, Letra del Continente Mestizo, Literatura Uruguaya del siglo XX, sobre artes oficios, 45 años de ensayos críticos, en fin, muchos de esos se recogieron, pero hasta hace poco, el 2014, que se publican Las Notas Perdidas, que coordina y prologa Pablo Roca, y las publica la Universidad de Montevideo junto con la Fundación Mario Benedetti. Existían estas notas que estaban un poco dispersas, principalmente las del semanario Marchas, si bien se podrían encontrar, pero no las de La Mañana, por ejemplo, que era un periódico. De allí algunas editoriales que publicó en editoriales de la revista Marginalia, que fue una pequeña revista muy, muy breve que se editó en el 48 y en el 49. Estas notas, estaban un poco dispersas, y este libro, que ya aparece en el portal del autor, ahí de la Cervantes Virtual, recoge, ¿no? Entonces eso va a ser un poco el corpus, además de algunas otras cosas que voy a relacionar junto a esto, ¿no? Voy a hablar entonces del ensayo de Benedetti, pero voy a hacer mucha referencia a Marcha. Eso es lo que quiero decir con todo esto. En los primeros años de este Benedetti escritor, en 49, con 29 años, en la editorial número 4 de Marginalia, que si bien no está firmada, Pablo Roca la incluye como texto suyo en Las Notas Perdidas. No así, por ejemplo, el 1, que para mí pero ese no se incluye como de él, pero bueno. En el número 4 de Marginalia decía, hacia el final de ese editorial del número, dice: convendría que se hiciera carne en nuestros jóvenes el concepto de que el trabajo literario, antes que lucimiento, debe ser primordial e ineludiblemente sacrificio. A partir del primer número de 1967, nos vamos ahora un poquito a Marcha, y hasta el último número, que aparece el 2 de noviembre del 74, el semanario Marcha adopta como lema el navigare nequese, vivere non nequese de Plutarco, una frase que aparece en la vida de Pompeyo, y ha servido a varias interpretaciones. Esa consigna permaneció como una suerte de símbolo que contiene el ejemplo de Marcha. Hugo Alfaro la empleó para titular un libro aparecido en el 84, año de la muerte de Quijano, donde hizo un recorrido por la figura del director, de Marcha y del propio semanario. Dice allí: no se trata de vivir en el sentido de durar o de gastar los días sin rumbo, sino de navegar,
de abrir el camino a lo nuevo, donde todo es cuestionado y todo nos cuestiona. Por eso el logotipo de Marcha, la barca, con el velamen hinchado por los vientos y el arrojado lema, navegare nequese, vivere non nequese. También la utiliza Ángel Rama, otro personaje que tuvo una relación un poco, bueno, conflictiva por momentos con Benedetti, pero que utiliza, digo, este símbolo de Marcha, del navegare, en un artículo que aparece en el 78 y que se llama La riesgosa navegación del escritor exiliado. Digo esto por una cosa a continuación, no es tan gratuito como parece. Donde se aportan algunas claves acerca de la situación y el papel que tiene el escritor exiliado en las comunidades de acogida. En este artículo de Ángel Rama, que ahora vamos a ver quién es, pero bueno, fue un crítico uruguayo también que dirigió durante muchos años, en la década del 60, la sección literaria del semanario Marcha. Benedetti hizo un homenaje a este título de Ángel Rama y, por ende, también al del semanario. En una nota en El País de Madrid, cuando muere Rama en ese accidente aéreo en el 83, que se llamó el artículo de Benedetti, Ángel Rama y la arriesgada navegación. En el lema de Plutarco, entonces, se compendia la actitud de muchos de los integrantes de esta generación, de la generación de Marcha, crítica o lo que sea, Benedetti incluido. El sacrificio del escritor que reclamaba en su nota de Marginalia del 49 la responsabilidad que asumieron con el destino nacional y latinoamericano y la construcción de una obra que llevara implícito al lector, que lo guiara y se dejara guiar por él, que sirviera andamio compartido desde donde fundar una visión del país. Marcha fue un verdadero revulsivo para el Uruguay y sus páginas literarias y culturales sirvieron de taller para una generación de escritores. El estilo, lo combativo de la prédica que se hacía desde allí, desde esa tribuna, era algo no inédito, pero que caló mucho en la sociedad. Y eso quizás sí fue la generación del modernismo, que fue también muy importante para Uruguay. Había tenido también esas tribunas periodísticas, pero no habían entrado tanto en contacto con la sociedad. La nómina de directores de la sección cultural puede transmitir un poco la relevancia de lo que se decía en esas páginas, ¿no? Estuvieron quizás los dos escritores uruguayos más importantes, o de los más importantes, que fueron Onetti y Benedetti. Onetti fue, de hecho, el primer director de esas páginas, en el 39. Y también dos críticos literarios, culturales, muy influyentes, que fueron Emir Rodríguez Monegal y Ángel Rama. Visto de lejos es posible aunar a todos estos nombres en una generación y quizás hay una comodidad que recomienda hacerlo, pero no hay que olvidar que Marcha fue en verdad un campo de batalla y el Benedetti mismo se ha referido a que muchas veces esas discusiones terminaban directamente en piñazos en la calle, ¿no? Es decir, era combativo entre ellos y con todo, y bueno, era un poco así, ¿no? Decía, abundaron las discusiones, enemistades, enconos, y que si en alguna ocasión atentaron contra la poca fiabilidad de lo que se publicaba, fueran también muestra de responsabilidad con que se asumía la tarea, el compromiso intelectual que exigía. La propia salida de Benedetti está en dos periodos breves a cargo de la sección cultural de Marcha, en el 49 y en el 59, y su salida es a partir de una pelea con Quijano, porque Quijano no quiere, Carlos Quijano, este director de Marcha, no quiere publicar algo sobre Benito Nardone, bueno, que fue un tipo ahí aliado con la CIA, cualquier cosa, pero Quijano no quería darle eco para nada y Benedetti quería que se hablara de todo, que ahí en Marcha se pudiera hablar de todo, y eso, al parecer, provocó su salida. Decía entonces, Carlos Quijano dirigió el semanario desde la fundación, desde el 39 hasta el 74. Antes había fundado otras iniciativas, que fueron la revista Ariel, otras más bien partidarias, en la década del 30, el Nacional, el semanario Acción. En Quijano se personifica todo el accionar de Marcha, aunque contemplando los giros de posicionamiento de sus páginas culturales. Ello se debe en buena medida a la capacidad que tuvo Quijano de
al mismo tiempo, orientar el rumbo ideológico del seminario, pero también de delegar y de confiar en figuras jóvenes. Esto se dice mucho hoy, ¿no? Pero bueno, en muchas épocas de marcha, en la época de Rama o del Benedetti mismo, el promedio de edad de los que escribían allí y que estaban influenciando a toda una... era de 25 años, ¿no? Y ese detalle lo vincula desde esa revista Ariel, que es una revista que dirige Quijano, con Rodó, con José Enrique Rodó, y Quijano también asume un poco ese posicionamiento de Rodó, que era vamos para adelante con la juventud, ¿no? En 1947, estando Rodríguez Monegal al frente de la sección literaria, Marcha convoca un concurso de sonetos bajo la temática de Don Quijote. El 7 de noviembre aparece el fallo del concurso, que resuelve 3 premios y 16 menciones. Entre las últimas aparece el nombre de Benedetti, en lo que será su primera aportación a Marcha, pero no una única vez, como el resto de los mencionados, sino que, con la copiosidad que caracterizará su obra, había enviado 4 sonetos, de los que 3 recibieron la mención. A los meses aparece la primera nota de Benedetti en Marcha. Se trata de un artículo de crítica literaria bastante extenso que titula Regreso a la intimidad, que está por ahí. En 1949 se encarga de la dirección de la sección literaria durante algunos meses. Va a volver nuevamente por un periodo breve, como decía, del 58 al 60, y queda esto un poco enmarcada, digamos, la época de Rodríguez Monegal y la de Rama, que fueron las más importantes, con esas dos de Benedetti por ahí. Bueno, voy a decir entonces, ahora sí, por fin, algunas cositas de sus notas periodísticas. Desde el fines del 57 hasta mediados del 58, publica en Marcha una columna bajo el nombre Aquí y Ahora. El año pasado la agencia EFE hizo circular, de hecho, alguno de estos artículos. En Crisis del lector puro, que aparece el 27 de diciembre del 57, Benedetti considera la escasez de un tipo de lector que distingue del lector escritor, aquel que, sin publicar, bosqueja algunos versos, ¿no? Pero aún escaseando ese lector puro, los escritores no conocen nada de lo que ese lector celebra o repudia. Quiero decir, y ya no voy a leer más porque se me está yendo. Voy a ir al final y ya está. Quiero decir, lo que está reclamando, creo, en muchas de estas notas, algunas Montevideo como tema, el subsuelo de la calma, es, en primer lugar, un reclamo al escritor que atienda a la realidad. Eso en primer lugar. Por una cuestión, bueno, Uruguay, esto como decía Carmen, Uruguay, el país democrático, etcétera, esto en estas primeras notas Benedetti decía que esto había actuado un poco como anestésico y que había dormilado un poco a una generación de escritores que se satisfacía con esa imagen de Uruguay, que ya era algo que no estaba realmente y no podíamos hacer frente a las miserias y vicios que estaban por ahí. Eso a su vez, dice Benedetti, yo creo que es un poco lo que intenta articular en muchos de estos artículos, impide encontrar un lector, impide que haya un lector que se relacione, porque estamos hablando del campo. Después se arrepiente un poco de esto, de esa crítica que hace al nativismo y tal, pero en estos años la hace. Decía, no hay posibilidad del gran público, el gran público no está. Hay una pequeña élite que se alimenta concéntricamente y olvidamos el gran público porque no hay manera de conectar con eso, porque estamos escribiendo de otras cosas. Entonces la realidad, el gran público, y después otro que a mí me parece que después él supo, quizás mejor que nadie, recrear o crear esto, que es utilizar lo urbano y específicamente Montevideo como tema. Le dice, el lector montevideano siente ridículo porque nunca ha leído sobre las calles de Montevideo. Entonces, cada vez que lea, si el escritor escribe algo de que pasó algo en 18 de Ejido, el lector dice, no puede ser, si yo caminé por ahí, ¿cómo va a pasar eso? Y dice, eso hasta que alguien realmente no se comprometa
con esa esencia de la realidad, con las miserias, no vamos a conseguir crear ese Montevideo literario. Eso lo hace en unas notas en la mañana, en 4 notas, de hecho, que van ahí a lo largo de las semanas y que tienen respuestas de otros escritores. Bueno, en fin, y simplemente, solo para terminar, esto era el suplemento de Marcha. Esto es del año 29 de diciembre del 61, está en un estado lamentable, pero hay una pequeña nota que les quería leer. Yo no he encontrado esto que esté reproducido, sin embargo sí hay pasajes que después se utilizan en una nota 3 años más tarde, en el 64, en una nota en la mañana que se llama Neoanalfabetos y lectores. Bueno, Ángel Rama le pregunta a una serie de poetas qué entienden que es la poesía en tanto transformadora de la realidad, que hay de las normas que se tienen que aplicar, y la respuesta de Benedetti, entre estos otros 12 poetas que contesta, se titula Primero, la sinceridad. Y ya está. Muchas gracias.